Les cargué, hoy les actualicé el documento del Drive de la semana pasada, ¿sí? De la semana 6. Intenten entrar a ver si les funciona bien el link de YouTube para poder ver los videos de tallo de la semana pasada. Otra tarea que les voy agregando tareas a medida que avanzamos. Bueno, alcanzaron a escuchar entonces cómo estaba constituido el tallo con crecimiento primario, y en el tallo con crecimiento secundario aparecen más tejidos, todos derivados de los tejidos primarios, ¿sí? Vamos a analizar. Aparecen estos otros tejidos. Del tejido fundamental de la médula y del córtex, sobre todo desde el córtex, aparece el cambio en suberoso, ¿sí? Acá es cuando se activan. Cuando un tallo tiene crecimiento secundario es porque el tallo comienza a adquirir grosor. Comienza a adquirir, esperen que me faltó mi tronquito didáctico. Es cuando empezamos a ver que el tallo tiene esta consistencia de leña, ¿sí? Esto es el crecimiento secundario en un tallo. ¿Cuándo ocurre este crecimiento secundario? Puede ocurrir durante el primer año de vida del vegetal o durante el segundo año de vida del vegetal, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque todos los tejidos del que constituyen el crecimiento primario llegaron a su madurez y la planta está preparada para tener este tipo de crecimiento. No todos los vegetales tienen este tipo de crecimiento secundario, ¿sí? Solo tiene este tejido, solo se activa el tejido de crecimiento secundario en las gimnospermas y en las angiospermas dicotiledóneas, no en las monocotiledóneas. Los helechos actuales, que solo quedan 2 especies que pueden llegar a tener este crecimiento en grosor, pero no lo tienen de este modo, la mayoría de los helechos actuales no tienen crecimiento secundario, ¿sí? Solo tienen crecimiento primario, se quedan acá arriba. Entonces les contaba que estos tejidos que le dan el grosor al vegetal y la resistencia en cuanto a su consistencia, cambia la consistencia del vegetal, se da cuando se activa y se ponen en funcionamiento el cambium suberoso y el cambium vascular secundario, ¿sí? Fíjense que acá hay un procambium, que es el que le da origen tanto al floema primario como al xilema primario. Cuando este procambium madura y comienza un estadio posterior, se lo denomina cambium vascular, pero este cambium vascular solo tiene su origen en el procambium, ¿sí? Que en un primer momento dio origen a estos tejidos vasculares primarios. Y acá abajo vemos floema secundario y xilema secundario, es decir, que hay una producción de tejidos mucho más especializados, mucho más con un poder de transporte mucho más caudaloso que en el primario. Esto tiene que ver también con el desarrollo de la leña, ¿sí? La activación del cambium vascular que da xilema secundario y floema secundario da origen a que, fíjense abajo la llave, me dice madera en el xilema secundario, y floema secundario, mafelodermis y corcho me habla de la corteza. La corteza de los árboles, esto que vemos por fuera es la retidomila que se desprende, y la corteza es esa cáscara que se desprende cuando los tallos están secos, ¿sí? Y lo que se utiliza comercialmente es la parte interna, que es ni más ni menos que el xilema. Fíjense, madera, abajo del todo la llave, abajo del todo la llave, acá abajo, me dice madera. Todo lo mueble que nosotros vemos hecho de madera está hecho con el xilema secundario. Todos. La corteza, prácticamente, para hacer muebles, no se utiliza porque el tipo de tejido, fíjense que ahí ya hay 3 tipos de tejidos distintos, no la hacen tan resistente como para poder armar un mueble.
hasta los escarbadientes que usamos en nuestras casas para una picada, para limpiarnos los dientes, para otras cosas, están hechos con xilema, ¿sí? Y la activación de estos meristemas, fíjense que ahí le dicen meristemas laterales, ¿sí? Es un meristema que origina tejidos secundarios. Estos tejidos secundarios tienen la particularidad de darle mayor volumen en grosor al tallo y con eso obviamente mayor resistencia hacia los agentes que pudieran llegar a hacer que el tallo se quiebre o se tumbe con algún viento y demás. ¿A dónde se ubican estos tejidos? Vamos de afuera hacia adentro. Por fuera yo voy a ver el suberocorcho, el cambium suberoso y la ferodermis, ¿sí? Estos tres tejidos, que los voy a dejar en suspenso porque los retomo en un ratito, constituyen la peridermis, que va a reemplazar a esta sola que teníamos acá arriba, que era la epidermis. Suber o corcho, el cambium suberoso o felógeno y felodermis constituyen la peridermis, que reemplaza a la epidermis de los tallos con crecimiento primario. Para poder respirar acá necesitaban las lenticelas, que habíamos estado mirando con ustedes en los tallos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la morfología de los tallos? Observamos las lenticelas, que sustituyen a los estomas presentes en la epidermis. Luego vemos una capa de córtex o de parénquima cortical. Esto está presente en los tallos jóvenes. En los tallos más añejos desaparece. Luego vemos floema secundario, cambium vascular y xilema secundario. Todos estos motivados por el desarrollo del meristema lateral. Hacia adentro del meristema, perdón, me salté, floema primario y xilema secundario primario, que aún continúan vigentes y están siendo funcionales, y por último la médula. Acá vemos tejidos secundarios y tejidos primarios, todos mezclados, porque esto fíjense que es una porción muy joven del tallo. A medida que el tallo continúa su crecimiento, la parte inferior continúa su especialización hacia un tallo leñoso, que es lo que vamos a ver nosotros a continuación, los cortes, ¿sí? Este esquema junta los tejidos primarios y los tejidos secundarios. Lo regular es que cuando vemos tejidos secundarios, solo nos centremos a trabajar en los meristemas laterales, el cambium vascular y el cambium suberógeno o felógeno. Esta diapositiva la traje de el PowerPoint que yo les había subido sobre tejidos, ¿sí? Esto lo puse acá para que lo revisemos. Meristemas laterales me voy a quedar, meristemas intercalares no los voy a abordar ahora, porque los habíamos abordado cuando trabajamos con tejidos. ¿Qué hacen estos meristemas laterales? ¿Sí? Facilitan el crecimiento en grosor del vegetal, el cambium vascular es el responsable del desarrollo en espesor de los tejidos internos de la planta, y el cambium suberógeno forma la corteza protectora de la planta, la peridermis que yo les decía recién. La peridermis que sustituye a la epidermis. Retomando esto y cómo es que estos tejidos pueden aparecer y cómo es que estos meristemas retoman su capacidad de división, recordamos la desdiferenciación celular planteada por Strasburger o la reembrionización planteada por Strasburger, que habla de que las células adultas vivas, aunque hayan alcanzado la especialización y la estabilidad fisiológica, pueden recobrar su actividad meristemática cuando son estimuladamente adecuadas. Y acá tienen que ver un poco las hormonas, que no las voy a andar ahora. Pero por eso aparecen estos tejidos meristemáticos, aunque la planta ya esté crecida y los tejidos hayan llegado a su adultez. Esto tiene que ver con una pregunta que hicimos en el parcial domiciliario, donde les preguntaba cómo se llamaban las células de las plantas que se podían volver a dividir y poder regenerar cualquier tipo de tejido. Y es esta capacidad de ser las totipotenciales, ¿sí? Todas las células vegetales
son totipotenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque sean maduras y adultas, a menos que se hayan muerto como las del esclerénquima, todas las células vegetales pueden recobrar la capacidad de dividirse y ante este hecho que se denomina desdiferenciación, que quiere decir que la célula vuelve a ser una célula embrionaria, puede llegar a producir un órgano faltante. Por lo regular, las faltantes siempre son las raíces. Entonces el vegetal puede continuar su vida porque posee estas células totipotenciales, ¿sí? Y que ayudan a la multiplicación vegetativa de los vegetales. No pasa lo mismo con las células animales, ¿sí? Las células que constituyeron, por ejemplo, nuestros dedos, lo constituyeron, lo formaron en un estadio embrional, llegaron a la adultez y ahí se quedaron. Si yo me corto el dedo, las células que queden acá abajo no son totipotenciales, es decir, no van a poder regenerar el órgano que me está faltando. Voy a mirar porque no voy a hacer cosas que se me haya cortado con ustedes y me muero que me quede hablando sola. Bien. Continuamos entonces. Esto era como para retomar esto que habíamos aprendido con tejidos. Seguimos repasando ahora los meristemas secundarios. Nos basamos en el cambium vascular. Ubicado el cambium vascular acá, entre el xilema y el floema. El cambium vascular es una capa muy finita de células totipotenciales que se dividen de manera periclinal, es decir, igual al sentido del tallo, y para un lado me van a dar células del xilema y para el otro lado me van a dar células del floema. Siempre hablando de floema secundario y xilema secundario, ¿sí? Estos meristemas secundarios, que es el cambium vascular, ¿sí? Fíjense que acá le dice que no existen las plantas vasculares inferiores como los musgos ni en las monocotiledonias. Recalco lo que les decía hace un momento. Se origina a partir del procambio, que lo veíamos en el cuadro anterior, o por desdiferenciación del parénquima. ¿De qué parénquima? De cualquier célula parenquimática que haya quedado ahí. Recordarán que tanto floema como xilema eran tejidos complejos o compuestos por más de un tipo de células. Y tanto en uno como en otro había parénquima xilemático o parénquima floemático y había fibras. Entonces, cualquier célula del parénquima xilemático o floemático cercano a la localización del cambio se puede volver totipotencial y puede dividirse para originar cualquiera de estos tipos de células. Puede disponerse en forma cilíndrica o en haces. Las células cambiales son similares a las de los meristemas apicales, pero no todas tienen forma isodiamétrica, es decir, que son iguales en cuanto a tamaño, pudiendo ser considerablemente alargadas. La función, formar el xilema y el floema secundario, ¿sí? Siempre es importante destacar floema y xilema secundario porque tanto su localización como la constitución de sus células es totalmente diferente. Son las células que constituyen el xilema secundario, están constituidas básicamente por vasos del xilema y algunas traqueidas, y las del floema por las células floemáticas, que son mucho más largas y más grandes que las del floema primario. A ver si no les había agregado acá o esperé a ponerlo para mañana. No. Bueno, vuelvo para atrás. Mañana, una vez que hayamos refrescado esto, mañana voy a volver a poner y arrancar hablando sobre la constitución de las células xilemáticas y floemáticas para que ustedes puedan revisar la lectura en el transcurso del tiempo que nos queda. Sobre los meristemas secundarios, ahora vamos con el otro meristema, que es el cambio en suberógeno, ¿sí? El cambio en suberógeno que me va a dar hacia un lado suber o corcho y hacia el otro lado me va a dar felodermis. Las células que constituyen el suber o corcho son células alargadas
con sus paredes impregnadas en suberina, que las hace impermeables, ¿sí? Y las hace mucho más livianas, y son células que alcanzan su madurez y se mueren, son por lo regular células muertas. El cambio en suberógeno se puede ir, no persiste o no dura tanto tiempo persistente en la planta como el cambio vascular. El cambio en suberógeno continuamente se va reponiendo y se van formando diferentes capas de cambio en suberógenos a partir de células desdiferenciadas del parénquima cortical. La felodermis que se da hacia el interior por lo regular no tiene más de 1 o 2 células de grosor. Y como vemos en las imágenes, las células del suberocorcho, que son las que están para afuera, son por lo regular de forma rectangulares, mientras que la de la felodermis son más redondeadas. Y acá vemos un tallo con las diferentes capas y nuevamente pasamos desde un tallo con crecimiento primario a un tallo con crecimiento secundario. Acá están las divisiones que yo les hablaba hoy. Las divisiones que son así son periclinales. Acá abajo tenemos el detallecito. Y las divisiones que son en el otro sentido son anticlinales. Las anticlinales nos van a dar mayor volumen, mientras que la periclinal nos van a dar grosor. Es decir, las periclinales se dan en esta dirección, que nos da el grosor del tallo, mayor diámetro del tallo, ¿sí? Mayor, ¿sí? Diámetro. Y la anticlinal le da más volumen, ¿sí? Se dividen de diferentes maneras. Son dos formas de divisiones que tienen las células parenquimáticas. Como vemos en el tallo secundario es cuando ocurre mayor cantidad de estos tipos de divisiones, tanto para originar xilema como floema secundario. Y fíjense que las células de color amarillo son las células del cambio, que aunque se dividen, siempre se van quedando reservadas células para mantener el meristema del cambio. No pasa lo mismo con el caso de la felodermis. Y lo que vemos acá en el esquema del tallo es lo que le voy a mostrar en el tallito, ¿sí? Por fuera se ve la peridermis, se ve el floema, acá se ve el cambio, en el tallo no va a ser fácil identificar el cambio, pero sí voy a ver hacia adentro todo lo que constituye el xilema. Lo que se termina acá de color más oscuro es, voy a ver si me puedo ver yo, porque no me veo, ahí va. Vieron que el tallo tiene como diferentes colores, de afuera hacia adentro voy a empezar con el color más oscuro, constituido por la peridermis y el floema, todo juntito. Luego veo un gran anillo de color clarito y en el centro un anillo de color oscuro. Todo esto es xilema, el color claro y el color oscuro. El color claro es xilema funcional, mientras que el color oscuro no es xilema funcional. Y eso tiene que ver con una cuestión de que a medida de que el tallo va creciendo, porque el crecimiento vegetal no se detiene, hay vasos conductores que dejan de ser eficientes y son por lo regular los vasos internos del xilema. Voy a dar vuelta, así no se ven tantos agujeritos. Y la parte interna, que no es funcional, se llama duramen, y por lo regular almacena sustancias, que es para evitar que sustancias como taninos, para evitar que los hongos ataquen el interior del tronco, y la parte funcional es la parte más clara y se llama albura. En esa albura es donde podemos ver albura y duramen en otros tallos, no en este es un algarrobo y por eso tiene esa distinción entre duramen y albura. Hay tallos que no se diferencian entre duramen y albura y todo es albura, solo que la parte interna del tallo no es funcional, y se pueden ver estos típicos y conocidos anillos de crecimiento. Los anillos de crecimiento no son otra cosa que acumulación de tejido cilemático que se va produciendo año tras año de vida del vegetal.
El tejido floemático no tiene este almacenamiento que adquiere el tejido cilemático porque tiene las células constituidas básicamente por esclerénquima, entonces se mantiene durante el tiempo, y el floema va siendo desplazado hacia el exterior a medida que aparecen nuevos anillos de crecimiento de xilema en los bordes del tallo. Las partes viejas del floema se unen con la peridermis y terminan constituyendo la corteza. Entonces el floema no se acumula de la misma manera que se acumula el xilema. Y estos anillos de crecimiento tienen que ver con que año tras año el cambio vascular origina origina nuevas células de transporte. Porque hay lugares donde se ve más grande el xilema y lugares donde se ve más pequeñito el xilema, que vemos acá como una zona de acumulación de células muy pequeñitas y luego unas células muy grandes de transporte. Eso tiene que ver con la variación de las estaciones. Lo que vemos aquí en el centro es un tronco con aproximadamente 24 años de vida, y lo que vemos aquí hacia el costado es un tronco que tiene aproximadamente 2 años de vida. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque durante la época favorable, es decir, durante la primavera y el verano, el tejido vascular produce gran cantidad de haces vasculares grandes para permitir que la circulación sea fluida y regenerar las partes aéreas del vegetal. Durante la época favorable el vegetal tiene que crecer, tiene que florecer y fructificar, y durante la época invernal o de otoño e invierno, el tejido vascular reduce su circulación porque se tiene que preparar, no se puede ir a refugiar para las posibles heladas, entonces le conviene elaborar vasos de conducción más pequeños y menos propensos a que se congelen. Y si se llegan a descongelar, no es lo mismo que se congele un vaso con un lumen reducido a que se congele un vaso que tiene un gran lumen. ¿Qué pasa con esto de la congelación? Cuando se congela el agua, tiene mayor volumen, ¿sí? Ya a 4 grados centígrados el agua cambia su estado de condensación y adquiere mayor volumen. Si el agua dentro de los vasos de conducción adquiere mayor volumen, los termina rompiendo. Entonces cuando llega la primavera y el verano, cuando el vegetal necesita conducir gran volumen de líquidos, esos vasos no son funcionales. Por ende, además de eso, sí, además del hecho de que, perdón, creo que los cristales de hielo forman como púas, entre comillas, que rompen todos los tejidos. Por eso, por ejemplo, una carne cuando se congela, la descongelan y pierde, digamos, toda la consistencia. pierde la consistencia y pierde los nutrientes, ¿sí? Si se corta, no se preocupen que yo voy a terminar de grabar la clase porque acá hay una tormenta, unos rayos terribles. Sí, bien. Bueno, adelante, salgan los que necesiten salir, que ahí veo que Celia también había escrito. Yo voy a continuar y en total después subo la grabación y les queda completa. Entonces, durante el otoño y el invierno, producen esos vasos de conducción muy pequeñitos que acá se ven en la imagen, para evitar que se congelen y se rompan y que no sean funcionales durante la primavera y el verano. Entonces, año tras año, la zona que atravesó la primavera y el otoño y el invierno, se ve como una zona más oscura porque los vasos de conducción son más pequeñitos que la zona donde fue la primavera y el verano, que los vasos de conducción son más grandes. En esta imagen lo que nos muestra básicamente es lo mismo que ya estábamos charlando, ¿sí? Amplía un poco más lo que veníamos hablando acerca de la constitución y la organización de los tejidos, y habla un poco más de lo que recién les comentaba acerca de la albura y el duramen, que constituyen lo que regularmente utilizamos de los tejidos vegetales. Esta imagen, el esquema me gusta porque nos muestra con diferentes colores cómo se van superponiendo unos tejidos sobre otros,
y la imagen de la derecha me lo muestra en un corte real, ¿sí? Y que se ven los diferentes tamaños de los vasos de conducción del xilema, luego se ve la capa cambial del cambium vascular, y se ve también el floema, aparece una capa de parénquima cortical, y luego puedo apreciar los tejidos de felodermis, felógeno y suberocorcho. Bien, si a todos estamos con los mismos problemas. Creo que con esta terminamos. Sí. Ir vuelta otra vez. Bueno, voy a cortar la grabación y la clase porque todos estamos teniendo problemas de conexión.